Bienvenidos a la Conferencia Liderazgo Espiritual 2021, edificando líderes para la obra de la iglesia local. Estamos muy agradecidos que ha escogido estar presente con nosotros. Nuestra oración es que usted como líder mejore a través de estos talleres y servicios, porque cuando el líder mejora, todos se benefician. Esta tarde escuchará un taller de parte del misionero Adam Friedenstein, misionero a Cojutepeque, El Salvador, titulado Venciendo las excusas comunes. Le animo a abrir su corazón y tomar notas para el tema de hoy. Si desea descargar las notas, están disponibles debajo de este video en la página web de la conferencia. Muy bien, es un gusto para poder estar aquí con cada uno de ustedes. Estaba anticipando de poder estar en presencia. Obviamente no salió así y estamos saludando desde Cojutepeque, El Salvador. Y es un gran privilegio de ser parte de esta conferencia de liderazgo espiritual. Doy gracias a Dios por el liderazgo de Pastor Collins en de continuar con la conferencia haciéndolo de una forma virtual para que todos podamos todavía participar y poder crecer juntos durante ese tiempo. El tema que vamos a ver en esa predicación es venciendo las excusas comunes. Venciendo las excusas comunes. Todos conocemos la realidad que hay muchas excusas. Gente trata de justificar por qué no pueden hacer X cosa. Y podría aplicarlo a casi cualquier lado de la vida. Pero vamos a ver específicamente las excusas para no servir a Dios. Y como líderes necesitamos primero nosotros estar seguros en eso y también saber cómo ayudar a otros con eso de las excusas que salen en la vida. Hay muchas excusas, hoy vamos a ver 7 de las excusas más comunes y de ver cómo vamos a vencer esas excusas. Entonces, número 1, vamos a ver miedo. Miedo es algo que todos conocemos y en diferentes formas. Dios nos dio la habilidad de percepción, de poder reconocer peligro, de usar ese miedo de un peligro para salvarnos. Por ejemplo, de ver un carro que se acerca y uno le da miedo y por esa reacción se mueve. Entonces es algo que ese miedo le ayudó. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, de continuo, que quedamos en miedo y dejamos a miedo de controlar a nuestras vidas. Vamos a 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, de miedo, de estar constantemente en miedo. No es el plan de Dios. Esa palabra miedo, que es traducido miedo, en hebreo viene de la palabra, si vamos a decirlo en español, iba a ser algo como yere. Solo son 2 letras. Y esa palabra en hebreo 295 veces en la Biblia, entonces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos esa palabra que encontramos como miedo o algo parecido, de la palabra fobeo. Esa es una palabra que podemos reconocer, que usamos hoy en día. Esa aparece 70 veces en el Nuevo Testamento, en griego, perdón. Entonces, encontramos que hay 365 veces que aparece esa palabra de miedo en la Biblia. Una vez por cada día. Cada día del año tenemos el uso de la palabra miedo en la Biblia. Pero no es en el contexto de que vamos a tener miedo. No todas las veces, pero muchas de esas veces está hablando de miedo de una forma negativa. Está hablando de miedo de algo de no tener. Muchas veces encontramos este mandamiento de no temáis. El año 2020, el tema de la iglesia fue no temáis. Y estamos estudiando muchos versículos durante el año que se trata con eso de no tener miedo. Y hay muchas razones por qué. Pero podemos confiar en eso, que Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía, de miedo. No tenemos que estar miedosos porque Dios es más grande. Puede poner la excusa que quiere, pero cuando vamos eliminando miedo de la cuestión, entonces ya va calmando la cosa. Y podemos ver, y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia,
de los que practicaba eso. Tenía excusa por tener miedo, pero no tenía miedo, o por lo menos no dejaba el miedo de controlar su vida. Vamos a Josué 10:25 y le animo de estar mirando en su Biblia también, no solo estar escuchando los versículos. Josué 10:25, y Josué les dijo: no temáis ni os atemorecéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Entonces Josué está diciendo a su pueblo de no tener miedo. Pero al principio de Josué, Dios está diciendo ese mismo a Josué. Como líderes, nosotros debemos estar ayudando a otros de tener la confianza en Jehová. Jehová habló con Josué, con el líder. No temáis. Eso es Josué 1. No temáis. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Él está enfrentando, saca la espada, okay, vamos a pelear. ¿Está con nosotros, contra nosotros? No, yo soy Jehová de los ejércitos. Pues, es otra cosa. Él dice a Josué: no temáis. Después Josué dice a los que están siguiendo a su liderazgo: no temáis. Pero él no dice no temáis porque puede seguir a mí, porque ese sería fracaso. Josué dice: no temáis porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos. O sea que es Jehová en lo cual encontramos la confianza, la fortaleza. No tenemos que tener miedo porque Él es quien es el más poderoso. Nosotros encontramos en muchas circunstancias que le dan miedo. El año 2020 creo que muchas cosas dio miedo. ¿Qué pasa si me enferma? ¿Qué pasa si se enferma un conocido? Y probablemente ya casi un año después conocimos la realidad de eso. Probablemente todos conocemos a alguien que ha sido afectado por COVID-19. Conocemos a alguien que quizás se enfermó, quizás se falleció y uno dice: mire, es cierto, mire lo que pasó. Y lo desconocido le da miedo a uno. Salen cosas en las noticias y dice: mire, viene una pandemia de otro lado, mire que va a matar a todos, mire que no va a haber nadie ni para apagar las luces. Se asusta la gente. Hay gente que dice: mire, pero si salgo voy a morir. Y mire, si quedo en casa voy a morir. Y mire, ¿qué hago? Miedo. Pero miedo no viene de Dios para controlarnos. Eso no es algo que Dios nos da. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra excusa que encontramos en por qué no servir a Dios o quizás no comprometer a seguir a Dios es persecución. Persecución. La situación política cambia y en todo el mundo eso va a ser visto en varios países, pero cada país tiene problemas políticos y cada país cree que su problema político es peor que los problemas de otros países. Eso no es nuevo. No es que hasta ahorita están comenzando a tener desorden políticamente. Realmente ese viene desde hace mucho tiempo. Y hay algo, otra vez miedo, pero hay ansiedad y todo que viene. ¿Y qué tal si por seguir a Dios no caigo bien con otras personas? ¿Qué tal si me trata mal? ¿Qué tal si no estoy aceptado? Y si vamos a Juan 15:18. Juan 15:18. Jesús hablando dice en Juan 15:18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais de este mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo eso os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. En resumen, Jesús está diciendo que debemos esperar que el mundo no solo tiene, pues, que está incómodo con nosotros, que va a aborrecernos por seguir a Dios
O sea, si estamos haciendo lo bueno, el mundo va a aborrecer a nosotros. ¿Pero por qué? Porque no somos del mundo, ya somos diferentes. Pero el problema es que están haciendo todo eso porque no conocen a Dios. Pero ¿no es eso nuestro propósito? De ayudar al mundo de conocer a Dios. Nosotros existimos para glorificar a Dios, para glorificar a Dios, servir a Él, servir a otros. Esa es la razón que estamos aquí. Entonces, ¿por qué nos sorprenda que hay algunos que realmente no van a estar contentos con el mensaje? Hemos visto en diferentes partes del mundo algo que siempre pensamos que no íbamos a ver en nuestra vida, pero siempre hablamos de eso que podría pasar. De ver que el bar queda abierto, pero la iglesia está cerrada por ley. De ver que el cine puede ir y ver una película que está inmoral, pero no puede estar en la misma ciudad dentro de una iglesia. Eso es ilegal porque es peligroso. Y vamos viendo de que no trata igual a las iglesias como se trata a lugares que sabemos que solo cosas de pecado está pasando ahí. ¿Y qué pasa? Nosotros decimos, mire, estamos viviendo bajo persecución y es grande, es fuerte, no aguantamos con la forma que está yendo las cosas. Si queremos hablar de persecución, vamos a ir a Hechos. Hechos, podemos ir a casi cualquier capítulo, pero vamos a capítulo 5. Hechos, capítulo 5 y versículo 27. Hechos 5, 27, nos tiene Pedro y Juan están predicando, y por predicar, versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Encontramos literalmente los líderes religiosos prohibiendo de predicar de Jesús. Así de simple. Y ellos dicen, no, aunque ustedes tienen autoridad, y aunque tienen la ley que le respalda, porque ustedes hacen la ley, está en conflicto con lo que la Biblia dice. Nosotros no vamos a dejar de obedecer a Dios porque hay un problema ahí. Nosotros no vamos a dejar de predicar la palabra de Dios solo porque hay incomodidad, solo porque hay poca de persecución. No, eso no es suficiente, porque Dios dijo de predicar el evangelio a cada criatura. Y ustedes no tienen autoridad más alto que la autoridad de Dios. Entonces, aunque tienen autoridad en este mundo y debemos respetar al gobierno, ellos están diciendo, esa autoridad no es suficiente, porque la autoridad de Dios es más. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Un poco abajo en el capítulo, versículo 40, Hechos 5:40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, ese es un abuso físico, literalmente, de darle azotes, les intimidaron que no hablase en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer frente por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Recuerda lo que pasó. Ellos fueron estrictamente prohibidos de predicar. Ya le habían probado de encarcelarlos, ya le habían probado de decirles que no, ya le habían probado entonces de darle azotes. Eso duele. Puede llegar al extremo hasta para matar a alguien en eso. No es cosa simple. Uno dice, pues yo aguanto. Quizás no, es cosa seria lo que estaba pasando ahí. Ellos salen gozosos porque a ellos decidieron de pegarlos. Recuerde que no era hace mucho tiempo que estaba viendo un trato así con Jesús. De esa misma gente terminó en la cruz. Ellos podrían pensar que por ahí va la cosa. Y ellos gozosos. Y todos los días en el templo, donde dijeron que no, y por las casas, no se saben enseñar y predicar a Jesucristo. Solo porque había gente de autoridad en contra de su predicación, la palabra de Dios. Eso no detenía a ellos.
Ellos dijeron, no, nosotros sí vamos a hacer lo que Dios dice. No hay una autoridad más grande que eso. Dios dice, ahí vamos. Depende de su parte del mundo, había muchas reglas, leyes relacionadas con la pandemia que realmente afectó a lo que podría y no podría hacer y lo que no podría hacer iglesias específicamente. Y había reglas, había problemas, había dificultades. Y uno quiere pensar, mire, no puedo ir en contra de la ley, así ni modo. Pero necesitamos ser muy claros en el hecho de que tenemos responsabilidad como cristianos de obedecer al gobierno. Y la Biblia habla de eso. Podemos encontrar eso en las enseñanzas de Jesús, enseñanzas de Pablo. Pero cuando hay un conflicto en lo que dice la Biblia, en lo que dice el gobierno, tenemos que seguir a Dios siempre. Tenemos que hacer lo que es correcto siempre. Tenemos que ver cómo balancear eso de como ciudadano en el país donde sea, de obedecer los que tienen la gobernación de ellos, o de nosotros, pero a la vez de estar sirviendo a Dios. Y a veces no es tan fácil de solo blanco y negro. A veces uno tiene que de ver y buscar la cara de Dios en qué hacer. Y lo que va a hacer una sierra por 2 semanas para que baje la curva. Meses después todavía estamos en lo mismo. Y la curva no baja aún con eso. Y uno tiene que ver qué es lo que hago. Pero antes de ver a todas las reglas, leyes y todas las cosas que existen hechas por los humanos, necesitamos ver qué tengo que hacer según la Biblia. Y cómo puedo hacer lo que dice Dios y todavía cumplir con las otras cosas. No es primero el gobierno y después a ver dónde cabe Dios. Primero Dios y después buscar la forma que vamos a hacer eso. Solo porque hay persecución o percepción de persecución, no vamos a ir en contra a lo que dice Dios. Solo para tener claro, esos mismos discípulos y los otros discípulos, más adelante, pocos años después, depende de quién, ellos van a morir uno por uno por continuar y predicar la palabra de Dios. Y no solo ellos, sino otros miles de cristianos en ese tiempo que van a morir por persecución. Ellos estaban llevando el evangelio casa a casa. Ese por la misma persecución comenzó de ir pasando por otra parte del mundo. Y ahora nosotros que estamos tan lejos de Jerusalén, hemos escuchado el evangelio. Porque ellos, a ver la persecución, a ver que iba lo malo, a ver que iba gente literalmente matando a los cristianos y más los predicadores, ellos en vez de callar, dijeron, ok, hay una necesidad grande. Nosotros vamos a continuar predicando mientras hay oportunidad. Yo no sé cuándo va a ser el rapto, nadie sabe. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo que es obvio que está más cerca. Uno va viendo las noticias y dice, wow, Dios viene por los suyos pronto. Pero la cosa es, sabemos eso, pero a la vez no estamos preparando para eso. No importa si hay persecución o no, tenemos un mundo que necesita el evangelio y necesitamos seguir a Dios antes que a los hombres. Número 3. La tercera excusa quizás por no servir a Dios es salud. Salud. Y ese es un tema bastante sensible. Todos deseamos tener salud. No todos tenemos salud. Yo estoy en favor de cuidar del templo de Dios. Yo estoy en favor de hacer ejercicio, de dormir lo suficiente, de comer saludable. Estoy en favor de esas cosas. Y a un punto lo practico. Pero a veces dejamos que la preocupación de salud comience de ser cómo manejamos la vida, cómo tomamos decisiones. Y comenzamos de basar nuestras decisiones en cuanto a la salud. Ese es un tema difícil porque dice, mire, pero yo podría enfermarme y podría ser que muero yo o muere alguien en mi familia.
tengo que tener cuidado y estoy de acuerdo de tener cuidado, estoy de acuerdo de tomar medidas, estoy de acuerdo de estar consciente de eso. También estoy de acuerdo de que vamos a morir un día, tarde o temprano, y nadie va a morir cuando está sirviendo a Dios, nadie va a morir antes de terminar su tiempo en este mundo. Uno dice, mire, pero yo creo que murió antes de su tiempo. Antes de tiempo de nosotros quizás, pero no de Dios. Como pastor, yo he hecho funerales por niños pequeños, infantes. He hecho funerales por jóvenes. He hecho funerales por los que conocieran a Dios, los que no conocían a Dios. Gente que estaban, pues, uno podría decir buena gente. Y gente que nadie estaba diciendo eso en su funeral. De toda edad. Y esa es parte del ciclo de la vida. Termina con la muerte. Y tarde o temprano, todos vamos a morir de algo. Eso no significa que no tenemos cuidado. Eso no significa que no cuidamos y que no miramos antes de cruzar la calle. Y, pues, si Dios quiere protegerme, me va a proteger. Nos ha dado también Espíritu Santo para guiarnos. Nos ha dado el sentido común. Pero hay un balance ahí. No podemos dejar de vivir por miedo de morir. Lo voy a repetir. No podemos dejar de vivir por miedo de morir. Porque ¿para qué le sirve si no está haciendo nada con su vida? Lo único que está haciendo es respirando. Yo quiero seguir sirviendo a Dios. Y uno va pensando, mire, si quiero seguir sirviendo a Dios por más largo tiempo, yo voy a cuidar en lo que puedo y voy a confiar en Dios por el resto. Y así es. Toma las precauciones, toma las medidas y hay muchos tipos de salud. Ahorita el tema más sensible es eso de la pandemia. Pero tomamos las medidas, tomamos las precauciones, tengamos cuidado, pero no dejamos de servir a Dios tratando de seguir a la salud, porque es temporal por lo mejor. Servicio a Dios es por fruto eterno, pero ese de buscar ser saludable para siempre, ese no sirve. Tarde o temprano va a ser el fin de nuestra vida. Y ese guión que va entre los años de su vida y en su cruz, en su tumba, eso es lo que importa. ¿Qué ha hecho durante su vida? Entonces, estoy muy de acuerdo de cuidar de salud en lo que podemos. Pero si hay algo que hemos aprendido en este año, es que no podemos controlar todo. Y llega un momento que necesitamos decir, ok, yo voy a hacer mi parte y voy a confiar en Dios por lo demás. Porque es curioso, no es solo la gente que está yendo afuera y que está, digamos, descuidando que se están enfermando. Hay gente que ni salen de su casa y se enferma. Hay gente que toman todas las precauciones y se enferma. Mientras que hay otros que, como no le toman importancia y no se enferma. Uno dice, entonces, ¿qué es la respuesta? Creo que nadie sabe, y no solo de la pandemia, casi de cualquier tema en eso de la salud. A veces es difícil de saber bien qué es la clave para nunca enfermarse, para no morir, porque tarde o temprano va a pasar factura. Tarde o temprano vamos a tener que reconocer que esta vida es temporal. Y ese parece diferente. Hay algunos que todavía a los 80 años van con todo, como Caleb, dame ese monte, ya va con todo. Y hay otros que a los 40 años ya el cuerpo está comenzando de dejar de funcionar como estaba acostumbrado. Y uno dice, ¿y cómo podemos entonces? Son temas de no tenemos todas las respuestas. Pero lo que podemos ver es que Dios sabe. Entonces usamos sabiduría, cuidamos, vamos a hacer lo que podemos y dejar los resultados con Dios. No vamos a dejar que el tema de salud manda a nosotros en qué vamos a hacer. Vamos a Hechos 14. Hechos 14. Y aquí tenemos el apóstol Pablo. Recuerde, él antes estaba matando a los cristianos, ahora él está predicando el evangelio. No siempre está saliendo muy bien. Ese capítulo es interesante, ese pasaje. Al principio la gente en Listra tratan de
de hacerle como un Dios y que le van a adorar, van a hacer sacrificio a ellos. Cuando dan cuenta de eso, no es así. Y no más que pase eso, siguiente versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, esas son ciudades no muy lejos, que persuadieron a la multitud, la misma multitud que estaba juntos para adorar a Pablo, y ahora están persuadiéndolos y habiendo apedreado a Pablo, así que persuadiendo a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, solo para que sepa, ese de apedrear a alguien no es tirándoles piedritas, ese es llevando piedras y golpeándoles con eso hasta la muerte. Esa es la idea. No es cosa simple, es la misma forma en que mataron a Stephen cuando Pablo estaba ahí dando su autoridad para hacer eso. Entonces, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Que una multitud y hemos visto las noticias, sabemos qué tan peligroso puede ser un momento así y hay muchas personas, ellos comienzan de ponerse violentos y rápido mueren las personas. Eso es lo que pasó, supuestamente. Versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó, está hablando de Pablo, y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Okay? Pablo, ellos lo sacaron pensando que estaba muerto. No era tan simple su caso. Y ahí los discípulos estaban alrededor pensando que estaba muerto. Y él se levanta. Y podríamos discutir teología. Algunos dicen que no estaba tan grave, que solo estaba inconsciente. Algunos dicen que murió y Dios le resucitó. Realmente de ese versículo lo que yo puedo decirle es que la gente pensaba que estaba muerto y él levantó. Y sea lo que sea, la forma que levantó herida. Levantó con problemas de salud. Levantó muy consciente que esa gente no quería a él. ¿Y qué hace? Él regresa en la misma ciudad en el mismo día. ¿Y cómo sería de ver a la persona que apedreó hasta la muerte que va caminando aquí otro ratito? Quizás van a pensar que de verdad es un Dios, no sé qué pensaron la gente, si la dieron cuenta. Pero dice, el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Él no salió para vacaciones, salió para seguir predicando. Uno puede imaginar que su cuerpo lleve las señas de ser apedreada. Uno puede imaginar que estaba bien golpeado, que parecía feo. Uno puede imaginar que quizás hasta tenía huesos quebrados, quizás sus manos por estar cubriendo su cara, quizás unas costillas, yo no sé. Pero la cosa es que él continuó para predicar, dice el versículo 21. Y después de anunciar en aquella ciudad de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Ese es el lugar donde le apedrearon. Y a Iconio y a Antioquía. Recuerda que la gente que vinieron para persuadir al multitud eran de Antioquía y de Iconio. O sea que esa misma gente que están tratando de matarlo, él está predicando en su ciudad otra vez. Él regresa a Listra, donde tiraron las piedras. Él regresa a Iconio, donde estaban persiguiendo, de donde venía la gente que estaba persiguiendo, igual a Antioquía. ¿Por qué? Porque necesitaba el evangelio, no porque era conveniente. Uno dice, mire Pablo, pero puede ser que ya en la próxima de verdad le van a matar. Puede ser, pero entre tanto él va a anunciar el evangelio. Mire, yo no creo que él estaba invencible y que no le sentía dolor. Yo creo que sentía un fuego para ayudar a esta gente a reconocer el fuego del infierno. Era más importante para Pablo la salvación de esas personas que el cuidado de su salud. Y conocemos la historia, él continuó y no murió ahí. Podría ser que tenía miedo que iba a pasar algo, pero la cosa es que no pasó otra cosa ahí. Predicó, continuó con la predicación. No es que ellos le mataron. Ese miedo de tener problemas de salud, de morir, podría ser que ya no iba a continuar predicando ahí, ni quizás en otro lado. Pero él dijo, voy a continuar predicando. Y no murió de eso en ese tiempo. Hasta después, murió de eso. Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Él, Pablo, está animando a otros de ser fiel. Cuesta llevar gente donde no ha ido.
Pablo está diciendo, mire, queda fiel aún en las pruebas, aún en los problemas, aún en las tribulaciones, aún cuando le maltrata a la gente, queda fiel. Y uno podría decir, fácil para usted. Nadie está diciendo eso a Pablo. Él sabía la tentación de no quedar fiel. Él sabía la tentación de rendir al miedo de que iba a pasar algo a la salud. Y él dijo, no, es más importante servir a Dios. No es de decir, bueno, ni modo, sea lo que sea. Hacer nuestra parte, deja a Dios de hacer su parte, lo que está fuera de nuestro control. Número 4, excusa por no servir a Dios. Trabajo. Es que tengo que trabajar. Es que no tengo tiempo. Es que realmente estoy tan cargado con el trabajo. Ya sabe cómo están las cosas de la economía. Entonces salgo de un trabajo y voy al otro trabajo y así. Y nunca se ve, y a la familia jamás va a estar en la iglesia juntos por el trabajo. Primero de Juan 2:15, vamos ahí. Primero de Juan 2:15. Dice, no amáis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Eso es muy importante. Todo eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usamos la excusa que tenemos que trabajar, pensando que de una forma u otra es más importante nuestro trabajo secular que nuestro trabajo para Dios. Es que hay que pagar las facturas. Es que hay que cuidar de los niños. Es que hay que pagar por la educación y a veces hasta la educación cristiana. Es que mire, yo puedo ser más útil en servicio de Dios si yo doy un diezmo más grande. Esa sería mi parte en el plan de Dios. Solo para ser claro, Dios no falta dinero. Dios tiene. Jesús no estaba enseñando a sus discípulos, mire, los recursos de Dios son pocos, pero la cosecha está lista. No. La cosecha está lista, pero los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque hay excusas. Mire, es que tenía que sacar otro trabajo y ya no puedo ir a los cultos. Ya no hay tiempo para evangelismo. Ya no hay tiempo para servir a Dios, pero Dios sabe mi corazón. Y decimos eso como creamos que vamos a ser justificados, porque Dios sabe. Pero la verdad es que no tomamos en cuenta que Dios sabe. Dios sabe que estamos tratando de hacer el pago del tercer carro. Dios sabe que estamos tratando de mantenernos a día con toda la tecnología. Dios sabe que hemos metido tantas deudas comprando cosas que ni necesitamos, que ya no somos esclavos a todos los lugares de tarjeta de crédito y donde sea. Dios sí sabe. Dios sí sabe. Y dice, mire, pero por el trabajo. La Biblia dice que tengo que cuidar de mi familia. Correcto. Eso sí es cierto. Pero Jesús enseñó de que la preocupación no es de ver de las cosas de este mundo. La preocupación es de ver a Él primero. Y en el contexto de que muchas veces usamos ese versículo que mire, dice que son malos los que no cuidan de su familia. Mire, hay que cuidarlos. Ese contexto no está de ver que alguien está trabajando todo el tiempo para proveer dinero por su familia. Ese está hablando de gente que descuida a otras personas en su familia por diferentes razones. Que están siendo perezosos y que no están trabajando, no están haciendo su parte. Pero hay un rango enorme entre de dejar a nuestros niños de estar faltando por ser perezoso y de estar trabajando tanto que no tenemos tiempo ni para Dios. Ese no es el plan de Dios. Mateo 6:25, vamos a ver qué dice Jesús de tema. Ese es uno de los temas más sensibles. ¿Puede hablar de dinero? Puede hablar de cuánto trabaja uno. Y se ponga a la defensiva de inmediato. Es que yo tengo que. Es que Dios sabe. Es que Dios me va a bendecir por eso.
No funciona así. Ya que ponemos el trabajo antes de Dios, ya no estamos yendo con la bendición de Dios. Puede ser que económicamente, puede ser que las cosas van bien o no, pero nunca va a tener la bendición de Dios en poner otras cosas delante de Él. Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial les alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afana, añadir a su estatura un codo? ¿O por vestido, por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces en esta lista Jesús va dando la lista de cosas que deseamos. Y son necesidades que comeremos, beberemos y vestiremos. Ese sí es necesario, ese es lo más mínimo. Pero no tenemos que preocupar por eso, porque Dios sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Entonces, buscad primero a Él y Él va a añadir esas cosas. Él va a tratar con el asunto. Ya va a estar en la economía de Él. Cuando Él es primero, ya puede confiar en que Él va a tratar con los detalles. Número 5, la excusa número 5 es parecido al número 4. Y ese es tiempo. Es que no tengo tiempo para servir a Dios. Es que no me conviene. Es que tanto que tengo que hacer. Mire, hay trabajo, hay clases, hay que ver cómo ayudar a los niños con los estudios, hay que ver por los equipos deportivos y hay que ver por muchas cosas que hay en la vida. Y de repente es Dios que queda fuera. No hay tiempo por Él. ¿Qué ha pasado? Le hemos puesto otras cosas más importantes. Éxodo 20, versículo 3. Vamos viendo el principio de lo que es conocido de los 10 mandamientos. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es un dios ajeno? Quizás por algunos van a decir que, mire, yo no tengo ningún ídolo o otro así. Ese es otro mandamiento. Ese es número 2. Pero número 1 es no poner otro dios delante de Dios, de Dios verdadero. ¿Qué pasa? Cuando vamos dedicando más tiempo, más recursos, más dedicación a algo aparte de Dios, ese ha convertido en ser nuestro Dios. Lo que antes era simple, comienza a ser ya más importante. Lo que quizás comenzó de algo bueno, ahora le está robando tiempo de lo que debe estar dando a Dios. Ahora que tiene que levantar más temprano, ya no tiene tiempo de pasar con Dios antes de entrar en su día. Ahora que está trabajando el tercer trabajo, ya no tiene tiempo para tener comunión con Dios como tenía antes. Ya no tengo tiempo. Todos tenemos tiempo. 24 horas, todos los días, sin faltar, siempre. Yo creo que todos somos culpables de decir no tengo tiempo. La frase es mentira. Todos tenemos tiempo, pero solo una vez. Es el recurso de más valor, porque solo una vez podemos tenerlo. Entra dinero en la bolsa, le saca, le gasta, va a poder ganar más después. Ese se puede reembolsar. Pero el tiempo solo una vez se puede gastar. Solo una vez. Y nosotros tenemos que poner a Dios número 1. Él no quiere lo que sobra, jamás. Él quiere ser prioridad número 1 y se ve
en el tiempo. Mateo 15:7 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y hemos hecho eso con el calendario. Tengo que, por X razón. Y comenzamos a creer que es más importante que nuestro tiempo con Dios. Eso no vale. Necesitamos poner Dios número 1. Dios no puso en nuestra agenda más de lo que Él quiere que cumplimos. Dios no puso en nuestra agenda más de lo que Él quiere que cumplimos. A veces hay demasiado en la agenda. Necesitamos evaluar qué cosas está consumiendo mi tiempo que no es lo que Dios quiere que haga, que no es lo que Dios quiere que cumple. El diablo no puede quitar su salvación. Y puede ser que no puede quitar su favor para servir a Dios. Pero quizás Él puede poner tantas cosas en su agenda que realmente ya no va a ser eficaz. Ya va a comenzar a descuidar de su tiempo con Dios. Y entonces eso va a afectar cada área de su vida. Va a darle tanta oportunidad, incluso en cosas buenas, puede ser incluso en el mismo ministerio, pero tanto que hacer que ya no aguanta. Y ya no tiene tiempo por Dios, por estar haciendo demasiado de lo bueno. Necesitamos tener cuidado de mantener balance ahí. Número 6, excusa número 6, la familia. La familia. Es que tengo que cuidar de mi familia. Es que no puedo ir a la iglesia por X razón. Es que en la cuna había un bebé que pegó a mi bebé, así que ya no puedo ir a la cuna. Como no puedo dejar al niño en el culto, pues tampoco. Es que en la clase de jóvenes había un niño allí, imagínense, en la clase de jóvenes de la iglesia, y ese niño tenía un tatuaje. Ya mi hijo jamás va a regresar ahí. Mire, una vez yo estaba en la iglesia y yo escuché a alguien que no conocía, pero esa persona dijo una mala palabra, pero allí en la iglesia yo no puedo dejar a mi familia escuchar esas palabras. Como no recordamos que la iglesia es el hospital por los enfermos, ¿verdad? Que incluye a nosotros. Es que no puedo porque necesito pasar tiempo con mi familia. Así que domingo es dedicado a paseo familiar. Y comenzamos de usar la familia como una excusa por no seguir a Dios. Está bien de tener un paseo familiar, pero ¿por qué tiene que salir en el día de Dios en vez del día de trabajo? No puedo faltar mi trabajo. ¿Por qué? No, es que tengo que pagar todo, tengo que cuidar de mi familia. Entonces puede cuidar de su familia sacándolos de la iglesia, mostrándoles que está bien de ignorar a Dios, enseñándoles que no es importante de congregarnos juntos, enseñándonos de que no podemos ir a la iglesia porque allí es peligroso, pero podemos ir todos al Walmart porque allí sí está sano. Eso sí tiene sentido. Mire, yo tengo que cuidar de mis niños. Yo no puedo dejarlos de estar cerca de otros niños, pero puedo dejarlos en la escuela. Puedo dejarlos de estar en el equipo deportivo, pero no puedo dejarlos de estar en la iglesia. Es que no. Es que tengo que cuidar de mi familia. Y comenzamos de creer la mentira de que no podemos ser fieles a Dios y cuidar de la familia. Esas dos cosas son muy compatibles. Es más, no puede cuidar de su familia si está descuidando su relación con Dios. Esa es la cosa que no funciona. Proverbios 22:6, un versículo bien conocido. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Es curioso que los niños aprenden lo malo de nosotros. Tratamos de enseñar lo bueno y mire, sigue eso, hagas otro. Y ellos observan a nosotros hacer algo malo una vez, y eso es lo que repiten. Mire, hijo, haga lo que le estoy diciendo que es bueno hacer. No vaya repitiendo mis errores, pero aprenden de lo malo. Si nosotros decimos, mire, ponga a Dios primero en su vida, y no lo hacemos nosotros, estamos enseñándole otra cosa. Y ese mismo camino van a continuar. Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima y fruto de vientre. Como 7 semanas de valiente, así son los hijos habidos en la juventud.
Bienaventurado el hombre que llenó su aljalba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Está enseñando a sus hijos por su forma de vivir. Ellos están observando. Ellos saben cuando papi está leyendo la Biblia. Ellos saben cuando papi está orando. Ellos saben cuando mami está tratando de ayudar a otra persona de acercarse más a Dios. Ellos saben cuando está tratando de ayudar a una familia de seguir espiritual o lo opuesto. Ellos saben cuando está haciendo excusas por no ir a la iglesia, por no ir evangelizando, por no ser parte del plan de Dios para alcanzar a su Jerusalén y el resto del mundo. Ellos saben, los niños saben. Pero tratamos de usar como un escudo, como una excusa, la familia. Y si no tenemos cuidado, vamos a hacer un ídolo de la familia. Y hay otros extremos, hay muchos que descuiden de su familia y tienen problemas, pero y tampoco estoy en favor de eso. Pero necesitamos tener balance. No tenemos que descuidar de Dios para cuidar de la familia. Y es más, solo vamos a estar bien con la familia y Dios si estamos bien primero con Dios. Es necesario. Número 7, y la última excusa, que por lo menos que voy a mencionar, no la última que hay. Pero esa excusa es conveniencia. Conveniencia. Ahora no voy a ir a la iglesia porque todo está virtual. O sea que hay la opción virtual. Hay tiempos de que no tiene opción de ir presencialmente y esa cambia por ratito. Pero, ¿por qué ir si yo puedo desde mi casa en mis pijamas estar viéndolo desde mi teléfono? ¿Y por qué ser parte si, bueno, realmente no gran cosa, nadie me va a extrañar? Yo puedo llegar, puedo no, después voy a escuchar el podcast, después voy a escuchar el mensaje. Y uno queda pensando que no es conveniente. Como de repente Dios comenzó a hacer la cosa extra en el horario, en nuestro servicio a Él, en nuestro tiempo de estar en los cultos. Y comienza a decir la cosa, si cabe, convenientemente, pues vamos. Y si no, ni modo, ahí lo dejamos, no pasa nada. Y ese es un error. No es así. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, en el contexto no está hablando exactamente de conveniencia sirviendo a Dios. Pero el principio de eso, hay muchos que buscan hacer las cosas de la forma más fácil. Pero solo por ser más fácil no significa que es correcto. Solo por ser más fácil no significa que solo así es. Estoy en favor de usar la tecnología y yo creo que ayuda con muchas cosas. Pero eso nunca va a tomar lugar de estar de todo corazón, estar en su lugar, estar predicando la palabra en el evangelismo personal, de estar ayudando a otros de crecer, de estar en discipulado. Necesitamos recordar que no es de ser conveniente de servir a Dios. Es parte de nuestras vidas y solo en eso encontramos gozo, sirviendo a Dios. Proverbios 26, Proverbios 26:14. Como la puerta gira sobre sus juicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Eso es lo que pasa. Trabajamos, sudamos por trabajar para ganar dinero. Pero cuando llegamos al tema de servir a Dios, no tengo ganas, no tengo tiempo, estoy cansado. Dios sabe. Otro día, quizás después. Nos tratamos con pasión a nuestro trabajo porque ese toca nuestro dinero. Pero cuando tocamos el tema del servicio a Dios, bajamos las ganas. Y necesitamos tener cuidado. Dios es número 1. Tenemos que trabajar para tener suficiente de sobrevivir para continuar sirviendo a Dios. Pero el propósito es servir a Dios, no trabajar. No vaya confundiendo las cosas. Podemos tener muchas excusas por qué no servir a Dios. Pero Dios no nos llamó de servir a Él cuando es conveniente,
cuando es fácil, cuando es siempre garantía de salud, porque no existen esas garantías. Cuando todos van a estar de acuerdo, todo eso no viene de parte del paquete. Pero Dios promete de estar con nosotros. Y Él, que tiene todo el poder, Él va a estar con nosotros hasta el último de la tierra. Ese sí promete de hacer. Entonces, en vez de justificar su excusa, ¿por qué no subir a Dios? ¿Por qué no decide hoy mismo, yo y mi casa serviremos a Jehová? Muchas gracias por haber visto este taller. Espero que le haya sido de gran ayuda a su liderazgo. A continuación, tendremos el servicio de esta noche. Le animo a tomar un breve descanso y regresar para el servicio en unos minutos. En los enlaces de abajo usted podrá encontrar el enlace para el servicio de esta noche. Ahí nos vemos.